Sí. Gracias, señor presidente. ¿Tiene la consejería pensado un plan de reposición, entre comillas, ahora estoy aquí, para profesionales sanitarios que se jubilarán en los próximos años? Gracias, señor Suárez. Señor consejero de Sanidad, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Creo que voy a aportar pocas novedades respecto a lo dicho en este asunto, ya que ha sido una pregunta que se me hizo por parte de la diputada doña Cristina Coto hace escasos meses, exactamente en el mes de junio, el último pleno de esta Cámara. Efectivamente, los responsables políticos y todo el personal directivo de los sistemas de los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas de este país tenemos una gran preocupación sobre las dificultades que ya estamos padeciendo y que continuarán en los próximos años para poder contar con médicos suficientes. Empiezo diciendo esto porque, como usted conoce, este no es un problema circunscrito a Asturias y por eso se hace imprescindible, así lo decía ya anteriormente, la acción coordinada de todas las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad. Como usted sabe, fue un tema que le expuse personalmente a la señora ministra en la reunión del pasado mes de mayo y un asunto que también se puso encima de la mesa a las pocas semanas de aquella reunión personal con la ministra en el Consejo Interterritorial. Tal es así que son en este momento numerosas las comunidades autónomas que consideramos que es un tema capital y por ello solicitamos y hemos solicitado un Consejo Interterritorial para tratar de este tema con el liderazgo imprescindible del Ministerio de Sanidad. Le repito que tengo el pleno convencimiento de que la actuación, independientemente de cada comunidad autónoma, no solo no resolverá el problema, sino que es más que probable que lo agudice. En nuestra comunidad autónoma y dentro de nuestras capacidades y competencias sabemos que consideramos importante aumentar, aunque es un estudio de futuro, los alumnos en la Facultad de Medicina. En la misma línea solicitamos de la Universidad la creación del área de Medicina Familiar y Comunitaria. Conjuntamente lo hemos solicitado con las sociedades de atención primaria, que trasladará al menos a los estudiantes de la Facultad de Medicina la realidad de una gran especialidad, la medicina de familia. Trabajamos en recuperar la formación MIR en los hospitales comarcales, formación retirada, usted sabe, por el ministro Alonso. También estamos actuando en la prolongación sistemática y voluntaria de todos aquellos especialistas que quieren voluntariamente prolongar su edad de jubilación en aquellas especialidades deficitarias, gracias al estudio y el análisis de las especialidades y de los años de jubilación que se ha realizado en el SESPA para los próximos años hasta el 2015. Seguiremos de forma inexorable con las OPE sistemáticas anuales, sin perder ni una sola plaza. Seguir en la línea actual de ofertar siempre que sea posible contratos de larga duración que retienen tanto a los residentes nacionales al acabar como de forma exactamente igual a los residentes extracomunitarios. Todos sabemos que estamos ante un asunto trascendental. No solo lo opino yo, sino también todas las comunidades autónomas del Estado español. Uno de los mayores problemas que ha de afrontar la sanidad pública en los próximos años. Por eso es bueno que busquemos soluciones entre todos, con una amplia altura de miras. Le invito a ello, señor Suárez, y también a su Gobierno en Madrid, para que afrontemos todos y entre todos este reto. Todos somos responsables, el Ministerio y cada uno de los consejeros y cada uno de los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas. Gracias, señor consejero. Señor Suárez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como bien dijo usted al principio, parece ser que no hay novedades. Se abona usted aquello de sin novedad, buena noticia. Pero, como todo en la vida, tanto en la ciencia como en la política, a las teorías y a las ideas les debe seguir los hechos, la acción. Y si a los hechos nos atenemos, por desgracia, sus ideas o hipótesis, las de usted y las de su Gobierno, no tienen apenas confirmación en hechos, ni buenos ni malos, en ninguno o en muy pocos. Esto, la paupérrima producción del Gobierno en general y de la Consejería en particular, puede ser causa por dos razones. Una, porque se tienen pocas ideas. Otra, porque se trabaja poco en el desarrollo y acción de estas ideas. El problema es cuando la causa de esta inacción es la suma de las dos anteriores. Entonces es cuando debemos empezar a preocuparnos.
En el asunto que nos ocupa vemos un claro ejemplo de lo que estamos hablando y que ahora voy a desarrollar. Como acabamos de ver en lo que usted nos ha contado, que no dudo que aprovechará para aumentar en su réplica, lo doy por hecho, en su propuesta, en su aportación de ideas en su gobierno, no se aportan muchas ideas. Y yo comprendo que con la historia que tiene la consejería de auténticos pirómanos puestos a cuidar el incendio de lo que es este bosque de los profesionales sanitarios, pues usted ya desde un principio ha puesto lo que es el problema. De aquellos polvos pueden venir estos lodos, y usted bien libre fue de no aceptar esta herencia, pero la aceptó. Es tan poco lo que usted nos puede aportar ahora mismo, tan poca la acción consecuencia de estos anteriores gobiernos, que ustedes actualmente gobiernan con la política de la resignación. No se hace porque no se puede, es un problema general, es un problema de todos y nos tenemos que resignar y nos tenemos que aguantar. A los hechos me remito. Todas las acciones que usted, consejero, ha puesto en marcha en la consejería desde 2015 o no han finalizado o no han empezado. La OPE, las bolsas de empleo, la legislación al uso, todo se lleva con una lentitud exasperante y algunas acaban siendo una chapuza, como hemos podido ver. En la consejería, la mejor acción que hacen ustedes es reflexionar. Siempre están reflexionando, siempre están estudiando. Bien está decir que esta situación en la que usted se encuentra no es la mejor, que tiene una herencia terrible, que es un problema común. Pero, por favor, algo de acción también nos vendría bien. En las últimas 4 legislaturas, como digo, el Gobierno del partido al que usted pertenece se ha dedicado a la antipolítica de personal. Los desastres de esa política polvorosa producen los lodos actuales en los que usted se mueve con lógica torpeza. Pero usted aceptó esa herencia, ya le digo. A usted nos tenemos que atener y que padecer. Nos vuelve a proponer usted resignación, una política de rendición a los hechos anteriores y frente a los cuales debemos vencernos e inclinarnos, pues es el destino, el hado del destino el que nos ha situado aquí, ¿no? El PSOE, desde luego, será laico, pero pone una gran fe en los hados del destino. En vez de consejeros, creo que deberían ustedes nombrar a oráculos, como el de Delfos. Pero no, la verdad es que no nos resignamos. Ni el Partido Popular ni la clase media asturiana, que es la que al final paga todo esto, se resigna. La clase media asturiana se merece otra cosa. Que yo, por otro lado, diputado y cirujano, si usted quiere, que en teoría debo conocer el sistema, en teoría, tenga más ideas y aporte más a este debate que usted, señor consejero, no dice más de mí, sino que dice muy poco de usted. Que ponga usted la excusa de las dificultades en los servicios jurídicos ponen a un impulso legislativo en la materia, llámense incentivos para personal fijo o eventual, y no incentivos económicos, sino ya laborales o profesionales. Que digo, es muy difícil, pero que trabajan ustedes en ello y que están en ello, pero que los servicios jurídicos exponen a esta dificultad, y si no lo ha dicho hasta ahora, seguro que lo iba a decir después, que diga todo esto es lamentable, es resignación. No nos resignamos, queremos que trabajen más, que reflexionen menos y trabajen más. Y si no tienen ideas, pues tomen prestadas las de los demás. Nosotros las tenemos y no tenga duda, trabajamos ya para ponerlas en práctica y ese día llegará, inexorablemente llegará. Seguro, y con un poco de suerte para los asturianos en general y su clase media en particular, más pronto que tarde.